Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 33. Nos ponemos de pie, verso 14, y vamos a dar lectura a un verso de la palabra de Dios que está aquí. Yo le voy a dar en dos versiones, en la versión Reina Valera y la versión internacional, la nueva versión internacional. Bueno, esta Biblia Reina Valera lo escribió un español, se llamaba, su apellido Reina, y después Casiodoro Reina hizo unas correcciones ahí, y así que por eso que va el nombre de dos personajes, Reina Valera. Amén. Reina fue el que lo inició y Valera fue el que corrigió, por eso se llama Reina Valera, ahí está el nombre, y es una bendición, en verdad, un hombre que hizo la traducción de la Biblia para el habla España. Dice así, 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras dice, ¿habla quién? Habla Dios, pero el hombre no entiende. Y voy a leer en otra versión, dice, porque Dios puede hablar de una manera o de otra, pero el hombre no la percibe. Amén. Tomen sus asientos. Así que Dios puede hablar de una manera o de otra, pero el hombre no la percibe. Y en la versión dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En esta noche, el tema que voy a predicar se titula Dios te está hablando. Así que dígale a su compañero, a su compañera, dígale, Dios te está hablando. Dios te va a hablar en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, a través de estos versos de las Escrituras, tenemos un problema de comunicación con Dios. Porque eso es lo que está describiendo esta frase de la Biblia. Dice que el hombre no entiende. Dios está hablando de diferentes maneras, pero el hombre no está entendiendo. Así que hay un problema de comunicación, y quiere decir que Dios nos habla todo el tiempo. Dios nos está hablando todo el tiempo. A los creyentes, a los no creyentes, Dios está hablando. Y estos últimos eventos que han dado acerca de las lluvias y todo eso, es una de las maneras en que Dios está hablando, como vamos a ver más adelante. Así que el problema es que nosotros, el hombre, cuando hablo de hombre, está hablando también de la hombre y la mujer, del género humano. Dice que el problema es que nosotros no lo estamos percibiendo. ¿Y qué es percibir? Son las impresiones externas a través de los sentidos. No lo estamos nosotros percibiendo, no estamos comprendiendo la voz de Dios. Ese es el problema. Cada cosa que está sucediendo en nuestras vidas, a nuestro alrededor, Dios nos está hablando. La gente dice, no, pero cada 10 años llueve. Así que eso no es ahora, no es no es una casualidad, no es algo que de Dios, es la naturaleza. Dice que el año pasado, en el 2016, ya estaban previendo de que iba a llover fuertemente. Pero nadie se hizo caso, nadie se hizo nada, no se creyó la alerta.
Y la palabra de Dios también nos habla, nos advierte, pero no estamos escuchando. Y si unas gotitas cayeron en el 2016, no va a pasar nada, nos ahorramos ese dinero, lo metemos al bolsillo y lo invertimos para otras cosas. Y nosotros decimos, no, pero siempre ha sido así, siempre lo mismo. Entonces no reconocemos la voz de Dios cuando Él está hablando. Y hay una pregunta en esta noche que voy a responder, es ¿cómo nosotros vamos a reconocer la voz de Dios cuando hay otras voces que están hablando? Hay muchas voces que nos están hablando. ¿Cómo puedo estar seguro que es la voz de Dios lo que yo estoy escuchando? Así que en Juan 33:14 que hemos leído, dice que Dios nos habla de una diversidad de maneras y no solamente se limita a una sola vía, a una sola forma. Dios habla en el pasado, habló de diferentes maneras. Habló a través de un arbusto ardiente, le habló a Moisés. Hablaba a través de una nube, cuando tronaba en el monte Sinaí y una voz tan como estruendo, y la gente decía, no hable Dios, sino tú, Moisés. Dios estaba hablando. Dios habla a través de los profetas. Dios habla, es más, en la Biblia habla acerca de un hombre, Balaam. Dios le habló por su necedad a través de un burro. Y Dios habla de diferentes maneras. ¿Cuántos dicen amén? Es así, ahí están los ejemplos. Y hoy quiero ver tres maneras en que nosotros vamos a aprender de cómo habla Dios. En primer lugar, la pregunta es, ¿cómo habla Dios? Vamos a tratar de responder eso. En segundo lugar, ¿cómo reconozco yo la voz de Dios? Tercer lugar, ¿por qué es importante que Dios nos hable? ¿O por qué es importante que Dios nos hable? ¿Qué significa que Dios te hable? Dios habla. A veces nos paramos aquí y digo, Dios me ha hablado, Dios me dijo. Y algunos dicen, ¿pero qué? A mí no, nunca me ha hablado. Vamos a ver, ¿por qué es importante que Dios nos hable? Entonces, en primer lugar, empiezo, ¿cómo habla Dios? Dios nos habla, en primer lugar, ¿a través de qué? De la Biblia. Mucha gente está esperando que Dios venga. Estuvo un pastor ayer fue, dice que él estaba viajando en Canadá, ha estado en Canadá, dice que la gente ahí dice que no está acostumbrada a que venga un profeta y les hable. Ellos están acostumbrados siempre que Dios les hable a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando viene una persona, tenga una palabra profética? Viene un profeta a la iglesia se llena. Porque la gente quiere que le digan, mira, Dios te va a bendecir, esto y uno por uno, y que le diga, y esto, eso la gente está acostumbrada a lo fácil. Que te profeticen, que te digan. Ay. Entonces, hermanos, ese es en verdad un mal en la iglesia. Y eso trae muchos problemas. Eso trae muchas dificultades. Nosotros tenemos que aprender y entender que Dios habla a través de la Biblia. Esta es la manera primordial en que Dios nos habla. Y dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que yo lo voy a leer por el tiempo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está acá es inspirada por Dios y útil para la doctrina. ¿Para qué más? Para la corrección, para la instrucción en la justicia, para que el hombre de Dios sea completo, perfectamente preparado para toda buena obra. Ahí está la palabra de Dios. Entonces Dios nos habla a través de la Biblia. Dios inspiró, es decir, Dios respiró en el espíritu de las personas que escribieron la Biblia. Ellos estaban hablando en su propio lenguaje, pero lo que Dios les estaba revelando para que ellos pudieran escribir. Y ahí está, la Biblia no es una colección de libros, sino es la palabra inspirada de Dios. No hay otro libro como este. Y es por eso que cuando uno escucha predicar la palabra de Dios, uno tiene que tener reverencia, porque Dios nos está hablando a través de esta escritura. Entonces, al leer la palabra de Dios, cada vez que tú lees y haces tu meditación, Dios está hablando contigo. Y tenemos que leerlo de una manera lenta. La Biblia no es para leerlo rápidamente, lentamente la Biblia.
poniéndole el sentido a cada oración, a cada frase, lo que la palabra de Dios tiene que hablarnos. Entonces la Biblia, hermanos, nos va a corregir y la Biblia nos va a dar consuelo en los momentos difíciles, la palabra de Dios. ¿Cuántos han recibido consuelo a través de la Biblia? A través de la Biblia Dios nos corrige. A veces estamos andando mal y esto es como una lámpara, es como un espejo que nos habla a nuestras vidas. Así que ella nos va a guiar, ella nos va a ayudar. Por eso debemos leer la palabra de Dios y tener un tiempo de silencio con Dios a través de la lectura de la Biblia. Trate de leer libros completos, no leer por allá, por acá, así salteado, sino la costumbre de leer libros completos y terminarlos. Entonces es muy importante nuestro tiempo diario. Dios, la palabra de Dios es muy importante. Algunos dicen, pero a mí nunca Dios me ha hablado. Yo he escuchado así, a mí nunca Dios me ha hablado. La pregunta es, ¿lees la Biblia todos los días? Porque si tú lees la Biblia, Dios te habla a través de las Escrituras. Esta es la carta de amor para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que leer la Biblia para escuchar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo estoy empezado a leer por Marcos, ya estoy en el capítulo 3. Todo ese librito de Marcos estoy leyéndolo. Y había un momento cuando Jesús dice que la gente se agolpaba a las puertas cuando Él enseñaba y le traían endemoniados, enfermos, y Él sanaba a todos. Pero lo interesante es que este hombre, Jesús, dice que Él tenía un secreto. Eso lo compartí el sábado, ¿no? Dice Marcos, dice que Él se retiraba a orar a lugares apartados, desiertos, pero después de orar, ministraba, sanaba. Después de la oración, siempre la Biblia habla acerca, después de oración se llenaba de Dios y empezaba, y la gente lo seguía. O sea, era la inversa, la gente lo buscaba donde Él estaba. Tremendo unción que tenía Jesús, y a través de la Biblia uno puede entender cómo era el ministerio de Jesús. Entonces ahí tenemos, no voy a ahondar un poco más, sabemos acerca de esto, para poder abarcar los otros puntos. Entonces Dios también habla a través de sus siervos. En segundo lugar, ¿cómo habla Dios? Dios habla a través de sus siervos. Entonces habla Dios, dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 11 al 12, dice, Él mismo dio a algunos para ser apóstoles, a algunos profetas, a algunos evangelistas y a algunos pastores y maestros, para el equipamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios ha puesto gente con determinados dones que nos da el Espíritu Santo para instruirnos y enseñarnos. Y Dios habla a través de los maestros, de los predicadores, habla a través de los pastores, y cambia nuestras vidas si nosotros ponemos mucha atención. Y es por eso que cuando ustedes están acá, dicen, pero Dios me ha hablado, no sé cómo, pero esa palabra es justo lo que yo necesitaba. Hay muchas veces cuando le dan una palabra, porque yo no sé lo que usted está pasando. Yo predico la palabra, pero antes de orar, oro en la semana y digo, Señor, ¿qué es lo que tu pueblo necesita? Entonces, es bueno cuando una persona dice, no, esa palabra yo lo tomo en fe, es para mí. Es muy bueno eso, es muy bueno. Entonces, la Biblia dice que Dios habla a través de sus siervos. ¿Alguna vez usted ha estado en un culto y siente como si Dios le estuviera hablando directamente a usted? Dice, pero me está hablando, esa palabra es para mí. Él era, en verdad, Dios habla a través de sus siervos. Habla a través de la palabra de Dios, a través de la predicación. Pero Dios solamente no habla a través de los pastores y maestros, sino también habla a través de un hermano, de un hombre lleno de Dios, de una mujer llena de Dios. Dios lo usa también para hablar a tu vida. ¿Me están entendiendo? Somos el cuerpo de Cristo todos, y Dios nos habla también a través de ellos. Dios también habla a través de las circunstancias. Es importante en este punto entender que Dios nos habla a través de las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Son los momentos difíciles que tú pasas. Todos pasamos.
Hay momentos como que estuvimos orando, muchas veces en la iglesia. ¿Cuántos sabían que cuando uno está orando a Dios, hay una fuerza que se levanta espiritual y se opone al avance de la iglesia? ¿Y cómo es eso? Es por parte del enemigo de nuestras almas, que trata de desalentar, desanimar. Y si uno se pone a pensar y dice, pero nuestro hermano Rubén, por ejemplo, está delicado. Después, ¿quién? Nuestro hermano Marcial. ¿Quién más ha estado? Ha estado mi esposa, creo que hace 2 días. ¿Quién más? Otro enfermo, nuestra hermana, por ejemplo, que están así con la enfermedad. Llega muchas veces, son circunstancias. Y nuestro hermano Rubén estaba bien animado, visitando por allá, por acá, y ¡boom! Y ahora está, como dice, está inactivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está ocupado? Son circunstancias, pero Dios nos está hablando a través de ellas. ¿Amén? Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que nos está hablando? Pero cuando uno pasa los momentos difíciles, es importante, cuando atravesemos una circunstancia, entre comillas, mala, desde nuestro punto de vista, parece que está mal. O sea, decimos, es injusto. No lo entendemos. Es una circunstancia muchas veces que es negativa. Es importante tener una perspectiva, la perspectiva que tengamos acerca de Dios. O sea, cómo yo concibo a mi Padre, cómo yo lo puedo visualizar y ver Dios cómo está obrando en medio de esa circunstancia. Y ahí en este texto que yo he hablado de Job, Job tuvo una mala experiencia. Todos sabemos mucho o poco de Job, pero sabemos algo de Job. Entonces él tuvo una mala experiencia y él no sabía lo que estaba sucediendo. Recuerden que él se levantaba cada día y ponía una ofrenda, un holocausto por cada uno de sus hijos. Era un sacerdote, era un hombre que temía a Dios. Hacía, decía, no será que mis hijos pequen, y de esa manera él los cubría. Él oraba, intercedía por su familia. Era un hombre que se compadecía del necesitado y tenía una mano extendida para poder bendecir a otras personas. O sea, tenía un corazón. Y dice la Biblia que lo registra que era un hombre perfecto, un hombre, en otras palabras, maduro, temeroso de Dios. Y Dios lo había bendecido en abundancia. Pero ¿saben lo que? Llegó un momento que él no sabía lo que le estaba sucediendo. Todo lo que tenía estaba destruido. Se destruyó. Es como si hubiera venido un niño, un fenómeno, y destruyó todas sus propiedades en un día. Sus hijos fueron asesinados en un día. Y él se enfermó y tuvo llagas en todo su cuerpo, como úlceras que le salían y lo brotaban. Y tal era la desesperación de que él rompía esos pedazos de arcilla de las ollas. Habla de un tiesto es un pedazo. Dice que agarraba, hermanos, porque sus uñas ya tal vez se habían desgastado de tanto rascarse, o la pus que tenía en su cuerpo, que era necesario tener un pedazo de esa arcilla para rascarse todo su cuerpo. Era terrible. Estaba delgado y estaba echado en ceniza sobre su cuerpo, hermano, ahí. Hermanos, en verdad una actitud, una situación muy triste para él. Estaba sufriendo y también sufría los seres que le amaban y le querían. Ahí estaba Job, y él luchó y trató de comprender las circunstancias. A él le sucedió todo eso, pero él no sabía qué le estaba pasando. Dios mío, ¿habré pecado? Dios mío, ¿por qué me está sucediendo eso? Y él estaba luchando para comprender las circunstancias y no sabía lo que estaba ocurriendo desde la perspectiva de Dios. ¿Cuántas veces nosotros pasamos eso? Yo lo he pasado. Pero recordando todo ese proceso que yo he pasado personalmente, y usted también, yo sé que lo ha pasado o lo está pasando. Yo al final, cuando terminé todo eso, ese proceso, yo entendí y agradecí a Dios. Señor, yo no entendía, pero ahora yo entiendo por qué pasé todas esas cosas. Y uno sale fortalecido, tu fe sale acrecentada, confiando en Dios. Y él no sabía, Job no sabía lo que ocurría desde la perspectiva, desde el propósito de Dios,
tampoco sabía en qué iba a terminar todo esto. Cuando uno está pasando la circunstancia de enfermedades, un ejemplo, uno no sabe a qué va a parar todo esto. ¿O tú lo sabes? Nadie lo sabe. Y si tienes hijos dices, pero si yo me muero, ¿con quién se quedarán mis hijos pequeños? ¿Qué será de mí? Porque tú no sabes el final. Y Dios te está observando, te está contemplando. Estuvimos conversando de Silvia Jacqueline, que estaba enferma. Tiene 3 hijos. Tiene 2 mujercitas y el otro niño ya tiene un mes de nacido. Y es hombrecito. Y le hicieron 3 operaciones. Estaba muy mal. Prácticamente ella ya era candidata para no estar sobre esta tierra, morir. Sobre su mente pasaron muchas cosas. ¿Y con quién se irán a quedar mis hijos? Y el pequeñito que recién ha nacido. Uno cuando está pasando las circunstancias de la enfermedad, uno no sabe en qué irá a parar todo esto. Pero saben una cosa, hermano, nosotros como cristianos tenemos que entender, pase lo que pase, Dios está en control de todo. ¿Amén? Dios tiene control de todo. Y todo lo que Dios haga, Él siempre va a tomar la mejor decisión para nosotros, porque Él nos ama. Y Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Tú no sabes. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y lo que tenemos que hacer tú y yo es confiar en el amor de Dios. Señor, mi vida está en tus manos. Y lo que tú determines, sea que yo viva, sea que yo parta, lo que tú determines, tu perfecta voluntad, siempre va a ser lo mejor. Siempre va a ser lo mejor. Dios le dijo a este rey Ezequías, prepárate. Arregla tus cosas, porque de cierto morirás. El profeta Isaías le dio esa palabra así precisa: de cierto morirás. Y este hombre dice que volteó su cabeza hacia la pared en su lecho, estaba enfermo, y comenzó a llorar. Y comenzó a decir: Señor, recuerda que yo te he servido fielmente. Había sido un rey fiel que amaba al Señor. Y comenzó a hacer recordar todo lo que le había dicho a Dios. Hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Yo pienso que muchas veces Dios determina ciertas cosas, pero la gente clama y clama y Dios se compadece, porque Dios a veces, hermanos, dice: yo tengo misericordia del que yo tenga misericordia. A veces así uno no entiende los propósitos de Dios. Pero ¿sabe lo que el profeta estaba saliendo? Y le dice: Isaías, vuélvete, porque he escuchado la oración y he visto las lágrimas. Dios se conmueve. He visto las lágrimas de Ezequiel. Y dile que yo le doy 15 años más de vida, yo le añado. Y la señal de que yo le doy eso es que el sol va a retroceder 15 grados. Retrocedió el tiempo. Retroceder el sol y retroceder el tiempo. Retrocedió el reloj, porque antes los relojes eran, hermanos, con sombra, ahora eran reloj de arena. Y uno a través de la sombra podía ver en que cuando uno mira dice: ahí es mediodía, ahí es la tarde. Lo retrocedió como una señal de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando uno empieza a ver la vida de Ezequiel, después que él murió, el hermano se enalteció antes de morir. Cuando le dio los 15 años más de vida, se enalteció su corazón. Y vino el rey de Babilonia, sus enviados, y le comenzó a mostrar sus tesoros y todo, se jactó lo que tenía, y ellos estaban mirando lo que tenía. Y estos reyes le hicieron la guerra y le quitaron todo. O sea, Dios no quería que vea todo lo que iba a hacer. Iban a ir a cautiverio a Israel. Y lo quiso llevar, que durmiese en paz. Hermano, a veces las cosas que Dios termina son las más convenientes para nosotros, aunque no lo entendamos al presente. Y ahí estaba Job. Él no sabía lo que iba a terminar, no sabía el final. Pero nosotros sabemos el final porque tenemos la Biblia y sabemos en qué quedó todo esto, en el capítulo 42. Los amigos de Job creyeron tener la perspectiva de Dios correcta y le dijeron: Job, tú tienes pecado, tú has pecado y por eso estás en esta situación, así que tienes que arrepentirte. Y esa es la mentalidad muchas veces del hombre. Una vez le preguntaron a Jesús: Señor, cuando cayó la torre y mató una torre, un muro a cantidad de gente, dijo: Señor, ¿quién ha
ha pecado? ¿Este o sus padres? No, dijo, sino para que si usted no se arrepiente de igual modo, pereceréis. Y cuando vieron a un ciego, ¿por qué este ciego? ¿Él pecó o sus padres? Y Jesús dijo, no, le dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces Dios tiene propósito. Los amigos pensaron, dijo, no, Job está así, todo llagoso, le ha venido las malas, ha muerto, ha perdido todo porque hay pecado en su vida. A veces no necesariamente, a veces sí, pero si hay pecado hay que confesarlo y Dios nos perdona. Y ahí estaba. Cuando usted enfrente circunstancias difíciles o confusas que usted no entienda o se siente deprimida, deprimido, si tú te colocas en medio de las circunstancias, en la mitad, está en la circunstancia, aquel problema, la enfermedad, tú acá y Dios está allá. Cuando tú estás en medio de las circunstancias y tratas de comprender a Dios desde ese lugar, hermano, tu comprensión va a ser una comprensión distorsionada de Dios. Porque estás pasando momentos difíciles y tal vez vas a ser como tú, como Job, y maldijo el día en que él nació. Maldito el día en que yo nací. Maldito el día en que una mujer dijo, hijo varón he dado. Pero recuerden que él no maldijo a Dios, sino por el dolor que estaba pasando, la pérdida de sus hijos. Todos, hermanos, creo que como tenía bastantes hijos, como unos 10 hijos, no me acuerdo el número, pero estaban las ataúdes ahí en filita, porque el mismo día murieron. Y era algo doloroso para Job. Y muchas veces nosotros estamos así, en esa situación dolorosa. A veces no entendemos. A veces nuestros seres queridos están enfermos. A veces tu hijo está enfermo. A veces tu hija está enferma. Y eso duele. Y a veces no entendemos. Y a veces decimos, Dios no me ama. ¿Por qué me permite pasar todo este dolor? Ya no vale la pena vivir así. O es mejor que Dios me llevara a mí, pero que mi hija, mi hijo viviera. Todo sentimiento Dios lo va escuchando. Dice, Dios no es justo. ¿Por qué está pasando esto? Lo hablamos desde una, hermanos, en ese momento de las circunstancias que son difíciles, que muchas veces pasamos. Yo me acuerdo que hace muchos años estuve pasando de esa manera también y renegué de Dios. Ay, te sirvo, estoy así, de esa manera. Pero una vez que me pasó todo eso, yo entendí. Y nunca en mi boca, pase lo que me pase, renegué de Dios. Pero una vez me pasó. A veces Dios permite circunstancias para que tú y yo podamos aprender. Y este guayco, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha llevado tantas casas. ¿Pero por qué? Señor, si no tengo mucho dinero. Le inundó las casas, unas casas han llenado 1,5 metros, lo ha tapado hasta las ventanas. ¿Por qué, Señor? ¿Qué te está hablando Dios a través de las circunstancias? ¿Qué es lo que te está hablando? ¿Qué es lo que te está diciendo? Y nosotros tenemos que entender que Dios siempre habla a través de las circunstancias, de la enfermedad, de los desastres naturales. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Le he dado la espalda a Dios. Y parece que lo estás perdiendo todo. Nada te sale bien. Son circunstancias que Dios nos habla. ¿Y qué debemos hacer? Tenemos que ir a Dios y pedirle que nos muestre su perspectiva en esas circunstancias. Cuando enfrentemos circunstancias difíciles, el Espíritu de Dios nos llevará a la palabra y nos revelará las circunstancias, hermanos, la verdad de esas circunstancias. Dios nos va a hablar, Dios nos va a decir. Es más, Dios ya te está hablando hoy día. Tú no has entendido. Y tienes que recordar que Dios es soberano. Como enfrentes como una situación como Job. Tal vez Dios no te va a decir lo que está haciendo, pero tú tienes que reconocer el amor y la soberanía de Dios. Y en el capítulo 38:1, hermanos, Dios humilló a Job y le reveló cuán poco sabe y entienden los seres humanos acerca de Dios. Nosotros no entendemos de Dios. No podemos nosotros juzgar a Dios. Él no obra como nosotros pensamos. Dios no obra como nosotros esperamos que Él debería obrar.
Sin embargo, mediante la respuesta en este capítulo, vino a Job la revelación de la misericordia y el amor de Dios. ¿Qué sucedió? La oración constante y el profundo anhelo de Job para encontrar a Dios tuvo sus frutos. Y Dios le dice: Job, no te preocupes, todo está bien. Está bien entre tú y yo, en términos generales. Pero si uno, hermanos, estudia bien el libro de Job, a veces nosotros pensamos que Job no tuvo una falta. ¿En qué te quiero decir cuando en términos generales? Hay ciertas cosas, no hay, dice la Biblia, hombre perfecto, no lo hay. Es más, Dios no los busca. ¿En qué sentido? Sino Dios busca hombres, hermanos, que sean sinceros y reconozcan su falta delante de Dios. Si yo cometo algo ahora, o sea, no te estoy hablando de pecados, pues, ¿no?, de fornicar, adulterar, sino, por ejemplo, tú ofendes a alguien, pero después el Espíritu Santo te redarguye, porque te redarguye si tú eres un hijo de Dios, y te dice: tú estás mal, y tú te acercas: perdóname, hermano, mira, te he ofendido. En ese momento, hermanos, ya eres justo delante de Dios. O sea, lo que tú has hecho ya para Dios no cuenta en ese momento. Y Job era así, cada día llevaba su vida delante de Dios. Por lo tanto, pero había cosas en la vida de Job que él decía: si me pesaran en una balanza, yo saldría como el oro, decía. Yo hice pacto con mis ojos para no ver a una virgen, y decía, tenía un espíritu de autojustificación, una pequeña, por ahí, piedrecita de orgullo en su vida. Y todas esas cosas Dios tenía que tratar. A veces en nuestra vida hay orgullo, hermano, y a veces no nos damos cuenta. Es orgullo cuando tú dices, por ejemplo: ay, ha llovido tanto, y yo he orado a Dios, le he clamado a Dios, y Dios paró la lluvia. A veces tú no te das cuenta, y a veces tú piensas que tú eres el único que has orado. Pero hay tanta gente que ha orado para que ya no llueva. Ese es uno. O a veces cuando tú vas a orar por alguien, y en ese momento Dios, tú oras, y al otro día se sanó, y tú dices: yo fui a orar por esa persona y se sanó. O sea, no le está diciendo directamente, pero está diciendo como que por tu oración, como tú eres una persona especial, Dios lo sanó, Dios paró esto y lo otro. ¿Me están entendiendo? Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Es tan, hermanos, el hilo tan delgadito, y nosotros siempre tenemos que entender que de decir: Señor, examina mi corazón a cada instante, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y Job tenía ese problema. Y él hablaba, por eso que dice en la Biblia: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y así somos nosotros. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos cosas que no entendemos. Y nos hacemos, hermanos, que una actitud de arrogancia. Dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y él pensaba que estaba bien. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y nosotros podemos decir, hermanos, que realmente mientras estemos en la tierra, solamente de oídas vamos a hablar de escuchar de Dios. Pero una revelación plena vamos a tenerlo cuando estemos con Él cara a cara con Dios. Y él dijo: por tanto me aborrezco y me arrepiento. ¿Había algo de qué arrepentirse, Job? Sí. Por eso que él dijo: me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hermanos, ahí está. Dios se manifiesta, y a través de esa circunstancia, hermanos, Dios, hermanos, hace algo especial en la vida de este hombre. Dios utiliza las circunstancias para que pueda, hermanos, mejorar tu vida, tu comunión, tu dependencia con Dios, tu confianza con Dios, para que tú puedas sacar esa arrogancia, ese orgullo de tu vida. Porque Dios, hermano, dice: no se alabe, dice, el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, sino en entenderme y en conocerme. Hermano, lo importante, que lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos a conocerlo más y más a Dios. Y Dios utiliza diferentes maneras. Entonces, la respuesta del Señor a su siervo Job demuestra que Dios se acercará
a todos aquellos que de manera sincera y confiadamente lo invocan. Aun si tus oraciones salen de un corazón confundido, desconfiado, frustrado o enojado, Dios responderá con su presencia, con su consuelo y con su palabra, como lo hizo con Job. Porque Dios es bueno. Y nuestra relación con Dios, hermanos, no es una relación de intelectualismo. O sea, yo no conozco a Dios solamente por leer la Biblia. Eso es parte. Pero nosotros vamos a conocer a Dios por experiencia. Cada cosa que a ti te suceda, cada dificultad difícil, tú vas a ir conociendo más y más de Dios. Más y más de Dios. Entonces, nosotros, cuando tú estás en comunión con Dios, tú puedes soportar cualquier prueba, hermanos, que Dios te llama a sufrir. ¿Me están entendiendo? Cuando tú estás en comunión con Dios, tú puedes soportar cualquier prueba. Job lo hizo porque estaba en comunión con Dios. Tú puedes pasar cualquier prueba. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? El segundo punto es porque tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es de Dios, porque Dios no puede contradecir su palabra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán de ninguna manera. Y digo, si a la ley y a los profetas, si no es conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todo tiene que estar de acuerdo a esta palabra. Si no es de acuerdo a esta palabra, entonces no es la voz de Dios. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando escuchen una profecía, escuchen una palabra, entonces ustedes tienen que ver, ¿está de acuerdo con Dios? Y eso requiere bastante conocimiento de la Biblia, estudiar la Biblia, porque Satanás conoce también la Biblia. Segundo lugar, esa voz te hace más parecido a Cristo. Entonces, siempre Dios va a querer que tú seas a la imagen y semejanza de su Hijo. Siempre. Dios no va a querer menos que eso. Tercer lugar, ¿cómo reconoces la voz de Dios? ¿Sientes la paz de Dios? Primera de Corintios 14:33 dice que Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. Si tú recibes una palabra como voz de Dios y tú no tienes paz, entonces no es de Dios. Dios no confunde. Dios no confunde. Hay mucha gente que lo utiliza la palabra para atemorizar. Tercer y último punto es ¿por qué es importante que Dios te hable? ¿Por qué es importante? Escuchar la voz de Dios te asegura que tú eres un hijo de Dios. Y Dios habla a sus hijos. O acá hay padres que sus hijos están en su casa y no se hablan. O el hijo no dice, buenos días papá. Hola hijo, ¿cómo estás? No puede haber eso. Entonces, escuchar la voz de Dios te asegura que tú perteneces a la familia de Dios. Y dice la Biblia en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Vi un video acerca de un pastor que llamó que otro pastor hizo esta prueba. Eran ovejas ajenas y los comienza a llamar. Y las ovejas seguían comiendo, no le hacían caso. Y seguían hablando a las ovejas y las ovejas no le hacían caso. Y viene su pastor, el dueño, y los llama. Y las ovejitas, y toditos comienzan a caminar y lo siguen. Y se cumple esta palabra. Eso ya es las personas que crían sus ovejas, saben que eso es así. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Si tú eres una oveja de Dios, tú vas a escuchar la voz de Dios. Tus oídos van a estar habituados a ese tono de voz, a la manera como Dios habla. Tienes que estar acostumbrado a escuchar siempre la voz de Dios. Esto demuestra que Dios habla a su pueblo. Si nunca has oído a Dios hablar contigo,
Si nunca la has sentido hablar en tu corazón, cuando tú lees la palabra de Dios, sientes claramente como Dios te está hablando a tu corazón, a través de una impresión en tus emociones. Dice, esta palabra, Dios me está hablando, y te coges de esa palabra. Gracias, Señor, es lo que yo necesitaba. Dios te está hablando. Si tú nunca has sentido a Dios hablando a tu corazón, tienes todas las razones para durar si eres un verdadero creyente, porque Dios habla a sus hijos. Amén. Dios habla a sus hijos. Algunos de ustedes pueden saber acerca de Dios, como hay mucha gente así. Pueden saber acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Algunos pueden saber acerca de Jesús, pero no conocen a Jesús. Yo he escuchado, por ejemplo, hablar bastante de, cuando hemos hablado de este presidente Belaúnde, uno de los presidentes que admiro yo, uno de los pocos, es Fernando Belaúnde Terry. Y así que yo he leído acerca de su historia, tengo unas fotos cuando tenía 3 años, pequeñito, y su historia de este hombre. Él estudió arquitectura en Estados Unidos, y cuando vino al país tenía su mentalidad muy avanzada para el tiempo en que él vivió. Por ejemplo, le propuso que las personas que estudian universidades públicas, 1 año lo dieran para trabajar gratis para nuestro país, porque la educación no les cuesta nada, el gobierno invierte. Un doctor 1 año en la sierra a sanar a la gente necesitada. Si es un ingeniero, a hacer carreteras, puentes, 1 año de su vida. Excelente. También tuvo una visión de hacer la carretera marginal de la selva para integrar a todos esos pueblos. Hasta ahora ha sido una de las mejores obras de este hombre. Hizo también obras para viviendas, el proyecto experimental Previ, que convocó arquitectos de diferentes partes del mundo. Hicieron un proyecto experimental de viviendas económicas, y así que lo construyó en Lima. Es más, eso que está por la zona de Monserrate, por la UPA, esa parte que está en esos edificios, lo han hecho de albañilería de 3 pisos, de puro ladrillo. Eso lo ha hecho Belaúnde Terry, hasta ahí están esas obras. Grandes obras de este hombre. Entonces, yo, por ejemplo, he escuchado hablar de él, sé acerca de él, pero yo no le he conocido a él. ¿Me están entendiendo? Nunca he ido a su casa, nunca le he estrechado la mano, nunca hemos conversado, pero sé acerca de él. Es igual, muchas veces nosotros sabemos acerca de Jesús, pero no le conocemos a Jesús. ¿Qué nos falta? Tener una intimidad con él, escuchar su voz. Todo verdadero creyente tiene que anhelar eso. Usted puede tener religión, pero no puede tener una relación con Dios. Estamos llenos de religión, estamos llenos solamente de letra, pero no estamos llenos del Espíritu, hermano. Entonces tenemos que entender que es importante. ¿Por qué es importante también que Dios nos hable? Escuchar la voz de Dios nos ayuda a proteger de nuestros posibles errores o de los errores. ¿Por qué? Nos impide cometer errores. A veces lo hace porque lo escuchamos, pero cuando no lo escuchamos vamos a equivocarnos. Pero a veces yo no escucho. Entonces Dios está tratando de dirigirnos y ha dicho: sobre ti fijaré mis ojos. La oración es: Señor, no permitas que yo me vaya a diestra ni a siniestra, sino por esa vereda. Debe ser nuestra oración. Dice la Biblia: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz para mi camino. Escuchar la voz de Dios nos ayuda a protegernos de los errores. No estaríamos lamentándonos de no escuchar la palabra de Dios. Cuando te dice: no unáis en yugo desigual, no hubieras pasado tanto dolor, tanto sufrimiento y cosas así. De no tener una comunión con Dios, de no amar a Dios, nos cuesta caro no escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es el secreto de una vida exitosa. Cuando yo más escucho y obedezco la voz de Dios, más exitoso somos. El éxito es conocer la voluntad de Dios y estar justo en el centro de ella. Si tú quieres tener éxito en la vida,
Si quieres ser productivo, si quieres ser eficaz, tú tienes que sintonizar tu oído para escuchar la voz de Dios. Escuchar lo que dice y hacer lo que Él te ha pedido. Por eso yo siempre insisto, dice, ir y predicar el Evangelio. Estoy escuchando, ¿lo obedeceré? Estamos haciendo la enseñanza personalizada y se nos ha dicho que tenemos que contactar personas para enseñar. ¿Estoy escuchando la voz de Dios? Ya lo escuché claramente, ¿o no? Pero ¿estoy obedeciendo? ¿O llegará ese día martes de la reunión y dirán no todavía? Una cosa es escucharlo y saber que es de Dios, y otra cosa es obedecerlo. Ahí está el éxito. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Entonces hemos visto que Dios, hermanos, Dios te está hablando. Dios te está hablando. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Hemos visto y por qué es importante que Dios nos hable. Cada vez que yo leo mi Biblia, ese es siempre Dios nos habla. Tú siempre tienes la costumbre de leer la Biblia, vas a escuchar claramente la voz de Dios ahí, cuando tú oras. Y yo quiero decirles, hermanos, que hay circunstancias que como iglesia estamos pasando. ¿Saben por qué? Porque Dios, hermanos, está haciendo y está obrando en nuestras vidas, en esta iglesia. Amén. Dios quiere sacarnos muchos mejores. Cada vez que tú pasas el dolor, la prueba, la enfermedad, sales mucho mejor. Sales más fortalecido, más confiando en Dios. Confiando más en Dios. Pero eso, hermanos, a veces duele. Pero después que tú pasas, te vas a dar cuenta que Dios es bueno. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. No vas a morir. No vas a morir. Dios sabe lo que hace. Él sabe la medida que tú puedes soportar. Él sabe hasta dónde tú puedes soportar. Y de acuerdo a eso nos da a cada uno de nosotros una medida de prueba, de circunstancias, para que tú puedas pasar y para que Él te pueda promocionar a un nivel mucho más excelente y podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es importante. Eso es importante. Pónganse de pie, hermano.